Hola, hola, hola mis amigos, ¿qué tal? Bueno, miren qué glamour traigo hoy. A ver, primero les voy a contar que a mí me encantan estos trapitos. Yo tengo una cantidad de trapitos de estos, me encanta. Pero hoy no vengo a hablar de trapitos, no. Vengo a hablar de historias de perseverancia, historias de un emigrante, historia de una persona que llega a un país diferente sin un centavo en el bolsillo, como hemos llegado los cubanos, y bueno, gente de otros lugares también. Historias, hoy por hoy, entre nosotros, ustedes saben que hace algunos años cuando te vas de Cuba, puedes vender tu casa, puedes vender tu auto y puedes llegar a los Estados Unidos con dinero para invertir o para comprarte una casa, etcétera, etcétera. En la época en que yo me fui de Cuba, nos hacían un inventario, lo he dicho muchas veces, pero estoy hablando para esos amigos que lleguen nuevos, a los que son muy jóvenes, que no lo hayan oído. Y en aquel inventario nos quitaban todas nuestras pertenencias, todas. Desde los tenedores hasta las sábanas, el televisor, el refrigerador, se quedaba el gobierno cubano con todo. Y nosotros abandonábamos el país realmente con una muda de ropa. eh, Era una época de escaseces, pero además no podíamos traernos muchas cosas. Y lo que menos traíamos era dinero. Al principio de la revolución yo he contado que las mujeres se hacían un moño muy elegante y en ellos escondían las prendas y demás. El caso es que yo llegué, como muchos, muchos, muchos inmigrantes, en especial muchos, muchos cubanos, sin un centavo, con una muda de ropa, una bata de casa. Y claro, llegué a los Estados Unidos, llegué a un país capitalista, pero además de eso, donde el consumo es altísimo. Y yo venía con una serie de cosas que no había visto nunca, que no conocía. A pesar de que siempre digo que tuve la oportunidad, gracias a mi madre, de quizás ver un poquito más que la media. Pero llegué como todo el mundo, deslumbrada por las cosas que veía en las tiendas. Cuando me llevaron a tiendas o a supermercados me quedaba como todo el mundo así con los ojos muy grandes. Pero en aquella época uno llegaba sin dinero, llegabas, yo que llegué en los años 80, pues había llegado el Mariel antes que yo llegara y la cosa estaba como en todos los tiempos, a cada cual se le ha hecho más difícil, que yo siempre digo que no es más difícil, sino diferente. Así que los que creen que, esos que llegan ahora, que creen que los que llegaron antes la tuvieron más fácil, no era así. Siempre he comentado que yo ganaba $90 a la semana. Sí, $90 a la semana en un full time. Entonces uno como todo el mundo tenía deseos, tenía ganas de tener cosas, pero también teníamos el deseo de progresar. Yo siempre he dicho que yo no vine a comprar zapatos, ni ropa, ni perfume. Esa no fue la razón que me trajo y quizás por eso creo que no estuve tan desesperada en el principio como algunas personas que he visto que recién llegan y a los 2 años tienen una bancarrota, a los 2 años tienen las tarjetas en las nubes porque se desesperan y quieren todo lo que ven y algunas veces lo que le ven a los demás. Se les crea una especie de ansiedad con eso que ven en los amigos o la familia y quieren tener en 10 días lo que al otro le ha costado a lo mejor 10 años. Por eso siempre mi consejo es paciencia, madre de todas las ciencias, perseverancia, espera y un día detrás de otro. El esfuerzo siempre paga. Esa es una de las cosas que yo creo, uno de los males que ha sacudido a las nuevas generaciones, que claro, muchos emigran por una cuestión económica, queda clarísimo, que no se dan cuenta que tienen una situación económica por una situación política, definitivamente por la falta de libertades, de una sociedad donde no hay el libre mercado, etcétera. Pero bueno, el tema no es ese, el tema es cómo la perseverancia, la resistencia, la paciencia siempre te lleva por buen camino. Así que tengo que decirle a los más jóvenes, a los recién llegados, tengan paciencia, que igual van a llegar después de trabajar, esforzarse, informarse, esperar, aprender de todo el que quiera pasar y enseñarte, de tus propias experiencias, y eventualmente llegarás.
sin endeudarte, sin tener que buscarte 2 y 3 trabajos, que después entonces regresas a Cuba contando que esto es terrible, porque aquí tienes que trabajar mucho o quieres vivir yendo y viniendo en un sistema de cosas que ya hemos hablado, que a la larga no funciona, que no es moralista, que no es ético, que no es decente, cuando se trata solamente de un interés muy oportunista. Así que yo siempre digo, paciencia, para que llegues y puedas vivir a ese lugar que escogiste ir a vivir. Yo voy a hacer una pequeña historia de algo de cómo fue mi vida, pero la voy a hacer a través de 3 perfumes. Sí, 3 perfumes. De cómo yo, una mujer joven, una muchacha, cuando llegué aquí, yo tengo montones de historias de las cosas de las que me cohibí. Yo recuerdo estar por mucho tiempo con ropa regalada, ropa que ya no se usaba, zapatico de 2 por 3, de comprar en tiendas extremadamente baratas, de no darme un gusto prácticamente casi nunca porque tenía que pagar una libra de envío a mi madre de medicina a 28 y a 30 dólares la libra, porque las llamadas de teléfono eran carísimas, porque básicamente llegué sin un centavo, pero además quería construir una vida, quería tener mi techo, quería tener mi casa. Yo sabía que venía para quedarme, para hacer la casa de piedra y que el futuro era incierto, pero que yo estaba tratando de dar pasos ciertos, pasos certeros, fuertes, para llegar a él. Y gracias a Dios y con mucho esfuerzo llegamos más o menos ahí. Pero voy a contarles de cómo yo, que en algún momento, con tal de comprarme mi casa para ser una mujer independiente, comprarme una casa sola, sin un hombre, porque había pasado por el error no, por la inocencia, claro, y lo que era correcto de comprar mi primera casa con mi primer esposo, pues me divorcié y me vi de pronto prácticamente en la calle. Entonces yo me dije, no, yo tengo que tener lo mío, mi techo mío, para el día que tenga hijos garantizar eso. Y así lo hice. Eh, Tuve necesidades. Recuerdo tener dinero guardado y pasar a comerme un Bim burrito de 74 centavos y llenarme con mucho refresco porque no quería tocar un centavo del dinero que yo tenía destinado en mis ahorros para comprarme mi casa. Y así lo hice. De hecho, fíjense si el esfuerzo fue fuerte, que yo compré mi primera casa al año 8 meses de estar aquí. Esa que compré con mi esposo y la otra la compré pues un poquito, unos años después. Pero entre los sacrificios que hice, a mí, ustedes saben que a las mujeres nos da a veces por cartera, otras por zapatos, otras por perfume. Y ya yo llevaba unos cuantos años en los Estados Unidos trabajando arduamente con 2 trabajos y sin comprarme prácticamente nada, sin darme un lujo, sin darme un gusto, porque estaba con una idea obsesiva de tener un techo. Yo venía de haber vivido en la casa de mis padres primero, luego en mi casa, la que perdí, el gobierno se quedó con ella, y yo estaba traumatizada, obsesionada con la idea de tener un techo que fuera mío. Así que todo estaba destinado a eso. Pero yo recuerdo que eh, en los años finales de los 80, probablemente en el 91, podría decir que en el 91, 91, 92. Porque ya en el 91 yo tenía mi casa, es decir, fue como, diríamos que como en el 91. Yo llevaba unos añitos aquí, ya llevaba unos añitos, y había tenido un perfume que me habían regalado, me regaló mi tía cuando llegué, que ahora mismo no me puedo acordar el nombre, pero era de París, se llamaba algo de París, que me duró por muchísimo tiempo y fue el primer perfume que tuve que me lo regalaron. Lo otro eran colonias baratísimas que compraba en los discounts que había en aquella época, que no necesariamente eran los de ahora, no existía Walmart entonces, y eran perfumes baratísimos, baratísimos. Pero yo recuerdo estar trabajando en aquella época en el aeropuerto de Miami. eh, y yo recuerdo haber venido por una estera de estas que conectan un pasillo con otro. Y iba una señora extremadamente elegante. Me acuerdo que iba vestida de blanco, llevaba una cartera dorada, no se me olvidará nunca. Esas cosas que se te dejan fijas en la memoria cuando tú andabas con un par de zapatos regalados, con un vestido cualquiera, y te pasa aquella mujer súper elegante con un olor que no les puedo contar. Y yo le caí atrás
y le pregunté, señora, ¿qué perfume es el que usted lleva? Y ella me dijo, se llama White Linen de Estée Lauder. Imagínense, cuando ella me dijo White Linen, yo llevaba poco tiempo aquí, yo me quedé, White Linen, ¿qué fue lo que dijo ella? Estée Lauder, sí, ya había oído hablar de Estée Lauder. Yo nunca he sido muy fashion, ustedes lo saben. Pero pregunté a amigos, me dijeron, White Linen, Estée Lauder. Y las amigas que le pregunté, que también estaban recién llegadas, sabían lo que era Estée Lauder, pero no sabían lo que era White Linen. Y yo me di la tarea de preguntarle a todo el mundo qué cosa era White Linen hasta que alguien me dijo, ah, eso es hilo blanco, hilo blanco. Y yo identifiqué el perfume, pero el perfume era carísimo. Al día de hoy creo que vale como 80 o 90 dólares todavía. Y yo dije, yo no me puedo comprar este perfume. No puedo. No puedo. Estaba, ya le digo en lo que estaba destinado. Pero al poco tiempo de eso, par de años después quizá, yo me divorcié. Y cuando me divorcié tuve una época extremadamente difícil. Imagínense, me vi, yo no tenía, ya mi tía había muerto, estaba prácticamente sin familia cercana, mi madre no estaba aquí, mi hermana tampoco, todavía no me había reencontrado con familia que después me reencontré, esas cosas que pasan en la distancia. Y bueno, imagínense, trabajando sola, fue duro, manteniendo una casa sola, fue duro, seguro médico, seguro de carro, etcétera, etcétera. Y yo me divorcié y fui tan buena persona, lo tengo que decir así, que me quedé pagando incluso el seguro del auto y el seguro médico a mi ex esposo, que ya hasta vivía con otra mujer, pero yo les he dicho que yo creo en la decencia y eso es parte, yo creo que él estaba en una situación que no podía y yo no quise dejarlo caminar por la calle sin un seguro de auto ilegal y mucho menos sin un seguro médico que lo protegiera. Así que imagínense la carga que yo me eché sobre mis hombros y contarle otras que no vienen al caso, porque involucra un montón de personas que no estoy autorizado a hablar. El caso es que en ese divorcio yo necesitaba un respiro, necesitaba darme un poquito de algo, regalarme algo. Y dije un día, con una situación que imagínense la carga económica que tenía, ¿no? Pero dije, me voy a comprar el perfume de hilo blanco, Estée Lauder. Me lo voy a comprar. Y aquí está. Este perfume, miren si es bueno, que este perfume lleva conmigo. Ustedes no lo van a creer, no se ha puesto amarillo. Este perfume lleva conmigo desde mi primer divorcio y me he casado 3 veces. Así de paciente yo fui y así de agradecida he sido con la oportunidad que he tenido en la vida después de haber llegado sin un medio en un país donde tuve oportunidades, aprovecharlas con esfuerzo y comprarme este perfume en mi primer divorcio, que lo adoro. Y está prácticamente nuevo porque lo uso para ocasiones, tiene un símbolo muy grande, porque fue para mí como una especie de liberación, fue un acto también de rebeldía. Fue cuando yo me inventé que aquella canción como La cigarra era mi himno, que decía, a mi propio entierro fui y regresé de él, ¿no? Eh, Verme en un país extraño, con mi familia cercana, con mi madre lejos, no tenía hijos. Y esto fue algo de lo que yo me enganché para decir yo puedo. Y me lo compré. Y me lo compré. Y lo usé, lo he usado con, ¿qué le puedo decir, señores, de los años 90? Todavía está conmigo. No se ha puesto amarillo, no ha cogido un olor a rancio, así que fíjense si es bueno. Y ese es el símbolo de la perseverancia y de lo que una mujer tuvo la oportunidad de hacer sola en este país. Sin un hombre que la mantuviera, sin un hombre que le diera ni 10 centavos. Vivo orgullosa de eso. Pero pasó el tiempo, pasó y yo me volví a casar y la vida corrió. Y entonces un día voy a un discount que había frente a los perros de las 7 del Norwest y la 37. Había un discount que se llamaba Government Discount. Y era barato y a mí los sábados me encantaba pasar por allí, que tengo varias historias que me ocurrieron en aquel lugar, que algún día tuve una historia de racismo. La primera vez que choqué con el tema de racismo en los Estados Unidos fue allí. Y llego y me encuentro, yo recuerdo cuando yo era niña,
en Cuba, yo tenía un tío que se fue en el Mariel en el año 80, que era un biznero, un negociante. Bueno, se apuntó cuando el Mariel y dijo que era chulo, lo dejaron irse y se fue. Y mi tío tenía un apartamento en Prado, en la calle Prado. Y yo recuerdo con mi mamá ir de pequeña, no sé, 10 años, 12 años, al apartamento de mi tío. Y mi tío era un cachicambero, compraba, vendía, era terrible. La bolsa negra estaba hecha para él. Y ese tío mío, que era terrible, que se fue en el año 80, con quien yo perdí contacto hasta que yo llegué a los Estados Unidos, un día vamos allí con mi mamá encuentra que él tenía un perfume, olvidé decir que este perfume es del año 78. Entonces, llego yo a casa de mi tío y había un perfume de Nina Ricci. Y mi mamá, que era tan minera como él, le dice, ¿qué es esto? Y dice él, es un perfume de Nina Ricci, una diseñadora francesa. Y el perfume se llamaba Les Airs du Temps, que al día de hoy yo no he buscado la traducción porque me parece que significa los aires del tiempo. De Les Airs du Temps. Un perfume que yo después busqué era del año 48, de 1948. Un perfume francés de Nina Ricci. Y me acuerdo que mi mamá se echó aquel perfume, yo lo olí y aquello me quedó para toda la vida, aquel olor, pero me quedó el nombre. Les Herbes du Temps. Y bueno, pasaron los años, estaba yo aquí, ya llevaba un poquito más de tiempo, todavía trabajando durísimo. Y voy a este Government Discount y cuando estoy caminando veo algo que dice Nina Ricci. Y empiezo a mirar los perfumes de Nina Ricci y me encuentro con Les Herbes du Temps. Si ustedes se fijan, la tapa, voy a darle un detalle, la tapa son dos palomas, hace muchos años que no lo va a ver, son dos palomas, esa es la tapa, son dos palomas besándose. Un poquito tacky la idea, pero bueno, el romance en 1948, ¿qué más vamos a pedir? Y la tapa es del diseñador de cristales francés Lalique, René Lalique, que me encanta y que lo conozco porque el padrino de mi hija es coleccionista de cristales Lalique y Baccarat a ese nivel. Y esta tapa es un diseño, por supuesto, no es de cristal, pero es un diseño de René Lalique. Y este perfume, Les Herbes du Temps, que yo en una época muy difícil en Cuba, estoy hablando en los años 70, que yo era una niña, porque mi tío se fue en el 80 por el mar, y en los años 70 mi madre se echó este perfume, que yo no sé de qué manera mi tío lo había conseguido y yo lo recordé para siempre. Y lo rescaté y me compré Les Herbes du Temps. Hace muchos años que no lo uso tanto que no sé si todavía huele bien o no, pero no lo tengo guardado por una cuestión material. Yo no soy muy materialista, se lo he dicho otras veces. Los amigos que me conocen cercanos saben que no soy una persona muy materialista, pero tiene un símbolo. Huele bastante bien todavía, tiene un símbolo tremendo porque me recuerda a mi madre, me recuerda a una época muy difícil, me recuerda que no recuerdo yo ahora si era en la época en que mi tío ya se estaba yendo y mi madre se quedó con él, no lo sé, pero lo recuerdo. Y así pasaron los años y un pájaro sobre el mar, y ya yo no tuve la necesidad de tener dos trabajos. El esfuerzo fue dando resultados, la información que fui recolectando, las cosas que aprendí, que puse en práctica, cuidar mi crédito, tener un mejor trabajo, ganar un poquito mejor, siempre tener seguro médico para evitar consecuencias. Y pasaron esas malas rachas, ese tiempo de tener que llenarme con refresco para no gastar un centavo. Y bueno, pasó el tiempo, pasó el tiempo, pasó el tiempo. Pero resulta ser que cuando yo llegué aquí en los años 80, el perfume que estaba de moda, y especialmente en Miami, entre las cubanas, era Paloma Picasso, ¿sí? La diseñadora española francesa, hija de Pablo Picasso, el pintor, el gran pintor. Y Paloma Picasso estaba de moda. Todas las cubanas, en los años 80, y yo supongo que desde antes, porque el Paloma Picasso salió en 1983, 1984, quiere decir que estaba pero en el boom cuando yo llegué. Cuando yo llegué, el Paloma Picasso acababa de salir,
y todo el mundo era Paloma Picasso, Paloma Picasso. Y tener Paloma Picasso era como un estatus, un estándar, estabas de moda, estaba fashion. Y yo me acuerdo, yo les he hecho el cuento, no sé si lo he contado, la primera experiencia que yo tuve cuando vi la primera mujer con una cartera donde había un monedero, donde habían tarjetas, donde había dinero, donde habían llaves con llavero con muchas llaves. Yo me monté en aquel carro y yo vi aquello y yo dije, Dios mío, cómo me falta, pero nunca envidié. Nunca envidié, traté de aprender de toda esa gente que había venido antes y aprender cuál es el método que habían usado. Trabajar duro, por lo menos a la gente a la que yo me asocié. Habría gente que hizo otras cosas mal hechas, pero yo no me asocié a ese tipo de gente. Y yo decía, algún día yo voy a tener una cartera con un monedero, con tantas tarjetas, tantas cosas. Hoy por hoy no tengo llaves, porque ya saben que el carro es esta cosa que se tiene en la cartera y te acerca, no tienes que sacar la llave. La puerta de mi casa no tiene llave, tiene códigos. Cambiamos por una cosa para código. Espero que los años no me hagan olvidar el código, porque me quedo en la calle. Eh, y bueno, las tarjetas de crédito me fui comprando cada día un monedero más pequeñito. Y si les enseño mi monedero hoy, es una cosita así, que parece de hombre. Lo compraba en Sears, no sé si todavía los tienen, porque me tenía como tres o cuatro, los iba cambiando. Tengo uno moradito pequeñito, ahí tengo todas las tarjetas, la tarjeta del seguro, la licencia, chiquitico. Eso es lo que yo cargo. La vida se fue, yo me fui simplificando sin tantas cosas en la cartera, ¿no? Mucho spray de alcohol ahora mismo con la pandemia, eso sí. Pero el caso es que ya yo podía darme el gusto de comprarme un perfume. Y tuve la suerte de tener amigos que me han regalado unos perfumes que la mayoría de perfumes que tengo, de esos que dicen buenos o caros, me lo han regalado amigos, me lo ha regalado mi esposo en fechas especiales. El Tresor, que me encanta al día de hoy, todavía lo uso, es uno de mis favoritos. Es muy viejo, pero a mí me gusta. Qué decir del Steel Lauder, del White Linen, que es de los años 70 y todavía me gusta. O el de L'Heure du Temps, que es de los años 40 y todavía me gusta. Entonces, bueno, Paloma Picasso, pero yo no podía comprarme Paloma Picasso, no podía, no podía. Y, y aquí es donde yo me pongo emocional, óiganme que no puedo pararlo. Bueno, emocional porque fueron tiempos diferentes, no difíciles, diferentes. Uno no podía, no podía. Tenías que caminar. Yo me acuerdo que yo iba a la mía supermarket para comprar baratísimo, en un barrio donde había un supermercado que yo compraba baratísimo. Uno estaba guardando kilito a kilito. Uno no quería ni usar el crédito porque tenías la mentalidad de que el crédito te iba a embarcar. Pero además tú habías dejado a tu familia en Cuba. Yo tenía a mi madre en Cuba, y en una época difícil. Luego llegó el periodo especial y mi madre estaba en Cuba y yo necesitaba mandarle a mi madre medicinas, que era lo que más le mandaba, y dinero para que comiera. Bueno, el caso es que yo no podía comprarme Paloma Picasso en aquella época cuando yo llegué, uff, ni pensarlo. Por muchos años yo no me podía comprar un Paloma Picasso. Pero después pasó el tiempo y se me olvidó cuando ya podía comprármelo, se me olvidó Paloma Picasso. Ya hoy casi nadie compra Paloma Picasso, se fue de moda. Han salido un montón de perfumes después que mis hijas me han regalado, el Mademoiselle, el otro, el otro, el otro. Ahora no sé ni por dónde van porque ya no me compro ni un perfume más. Hace años que no me compro un perfume con el que regalan. Me encantan las colonias. Me gustan mucho las colonias baratas, esas de Bath and Body Works, las baraticas, las de Violeta, me encantan esas. Y el perfume lo uso cuando voy a la calle a salir porque de diario me he hecho colonia. Bueno, el caso es que se me olvidó el Paloma Picasso. Y justamente antes de empezar la pandemia, voy a Marshalls, que a mí me encanta Marshalls, y me encuentro el Paloma Picasso. Paloma Picasso. Me lo encuentro allí, el Paloma Picasso, aquí lo van a ver, Paloma Picasso. Y bueno, me lo encontré y cuando lo vi, estaba, por supuesto, en la mitad del precio de lo que costaba cuando yo no podía pagarlo cuando yo llegué. Estaba en la mitad del precio, probablemente esté en la tienda porque Marshall ya saben cómo vende. Y es un perfume que ya mucha gente no lo persigue. Y yo lo miré y dije, ¿y yo para qué quiero esto? Tengo un montón de perfumes que ni uso, que se han ido poniendo viejos que no los uso. Porque uso el mismo, uso colonias, una colonia en particular de naranjas que me traje de Córdoba, en el sur de España, que me encanta.
que es de naranjas, de los naranjos que de allí lo hacen. Y yo dije, ¿y esto para qué yo lo quiero con tanto perfume? Esto es un... Pero dije, esto es simbólico. Esto significa haber vivido muchos años en un país, haber trabajado y poderme dar el gusto hoy de comprarme este perfume si me da la gana. Aunque lo vaya a usar poco. Significa que hubo una época en que yo vi un montón de mujeres que trabajaban, que se esforzaban, otras que sus maridos lo harían por ellas y se lo regalaban. Comprarse este perfume y yo lo miraba en el estante, en la tienda, lo olía en las fiestas donde iban, las amigas, en las compañeras de trabajo, y yo no podía alcanzarlo, no podía. Podía, pero no debía, porque yo tenía una meta, y yo soy muy perseverante, soy muy estoica, muy recia conmigo misma, y sé cuándo no debo hacer las cosas y cuándo debo hacerlas. Pero aprendí rápidamente cómo el sacrificio pagaba. No solamente el esfuerzo, sino el sacrificio que hacías en contenerte, en no dejarte arrastrar por el consumo, no dejarte arrastrar por el deseo ambicioso de tener muchas cosas, porque no las habías tenido o porque estaban ahí. Y esa resistencia parió, y esa resistencia me hizo llegar a vieja, tranquila, sólida, con resultados. Y dije, pues este es el símbolo del tiempo en que yo resistí, del tiempo en que yo me aguanté y no me dejé convencer por el consumo, no me dejé arrastrar porque yo tenía metas por cumplir. Metas que muchas de ellas ya se han cumplido. Así que Paloma Picasso lo compré, me lo eché una sola vez. Lo he usado una sola vez. A ver, con ustedes aquí. Es muy fuerte. De hecho, es fuertísimo. Ya ni me gusta. Uf, fuertísimo. Fuertísimo que es este perfume. Y como les digo, ya no lo puedo ni cerrar. Ya. Ni me gusta. Es muy fuerte, muy fuerte. Pero, a ver, para que se espante el olor. Para que se espante el olor. Pero es un símbolo. Así que, ya saben, así es como la historia de una refugiada cubana, una exiliada cubana, eh, una mujer que llegó y se quedó sola en este país por algún tiempo, que sin familia, que después trajo a su madre de Cuba, que logró traerla, y trajo también a su hermana y a dos o tres personas más, trabajando duro. Pues White Linen, L'Heure du Temps, Paloma Picasso, tres perfumes, muchas historias, una mujer. Esa es la historia de una inmigrante cubana que llegó sin un centavo y que ha llegado vieja y ha podido comprarse unos cuantos años después Paloma Picasso. Señores, el esfuerzo, la perseverancia, la paciencia, la estoicidad, el ser recio cuando hay que serlo, el aprender, el mirar a los demás, a los que les ha ido bien y aprender de ellos, aprovechar las oportunidades apropiadamente, sin desesperación, sin apurarse, un día detrás de otro. Cuando haces las cosas lo mejor que puedes, usualmente te va bien. Un día detrás de otro. Paciencia, madre de todas las ciencias. Bueno, esto es una tontería, pero de una señora ya de la tercera edad, senior, que les puede hacer esta historia, quizás les sirva a los más jóvenes, a los que están recién llegados y a veces se desesperan porque quieren tener todo en un día, y Roma no se hizo en un día. El camino puede ser largo, pero certero, si vamos bien. Esta es una tontería y ustedes ya saben qué hacerla y compartir, etcétera, etcétera. Ojalá les sirva a alguien. Y como siempre les digo, un beso, los quiero.